Cotorreo, cotorreo, cotorreo sustancial. 5, 4, 3, 2, 1. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Cotorreo Sustancial. Yo soy Jimé. Y yo soy Karen. Y el día de hoy les tenemos un tema que es un poco como el elephant in the room. ¿Cómo se puede decir? Como cuando... El elefante en la sala. El elefante en la sala. Cuando algo es muy evidente y nadie habla de eso. O en nuestro caso, muchas personas hablaron del punto. Entonces se comentó el punto. Entonces se nos ocurrió hacer este capítulo de Chin, somos whitexicans. Ni modo, y ni modérrimo. Ni modérrimo. Y un poquito se nos antoja platicarles para nosotras qué es ser whitexican. Como por ejemplo, para mí, el whitexican es estas cosas que me dan mucha pena de mi persona, de a veces pueden ser cosas que pienso, digo, hago, que digo como no manches, me la volé, pero ahí está. De que sí, para mí ese es un poco como el whitexican, que digo, no, me pasé de fresa. Y para mí es un poco como cosas que han sido conflicto para mí, pensar como realmente son happy problems o un poco como ciertas comodidades me han hecho no ver ciertas realidades de la vida. Cañón. Sí, yo concuerdo contigo en esa parte al 100%. Que es como ese momento en el que dices como, o sea, como esto no es así para todos. Sí hay, o sea, lo vivo así yo en la posición en la que estoy. No es así y no es la realidad. O cuando te truenan como esta burbujita, Cañón. ¿no? De, ay, que a veces puede crear cierta culpa también. Sí. La burbuja. A mí una vez me pasó que yo me estaba quejando, cabrón, de el tráfico para ir al trabajo y que después, que me van a decir que es ridícula, pero después como que empecé a ver como todas las personas que estaban caminando al trabajo y me empecé a tripear muchísimo de que a qué hora se habrán despertado estas personas para llegar aquí, de que cuánto tiempo llevarán caminando, cuántos transportes han usado, y me solté a llorar y le marqué a mi hermana y le dije como acabo de sentir feísimo, como, y me acabo de sentir muy pendeja de estar yo mentando madres, y no es que solo ese día mentaba madres, mentaba diario madres del tráfico, pero ya trabajo en mi propio coche de manera sumamente cómoda y de repente como razonar de que, esta no es la realidad de todo el mundo y yo me estoy quejando. O sea, hay otras realidades y agradezco los privilegios que yo he tenido, pero también si un día estoy hasta la madre del tráfico, se vale. Permitirme quejarme. O sea, como que siento que al final es el contexto y es tu realidad y no por quejarte es que no lo valores, ¿no? Pero sí en esta reflexión que dices, lo hacía todos los días, sí es un reflexionar como, güey, me estoy quejando algo de todos los días, voy a ver la otra parte. Cañón. Literal. Sí, no minimizar lo que sentimos, porque ahora ya lo vemos como, no, pues entonces yo ya tengo puro happy problem, entonces... Yo vi este concepto por primera vez con una página de Instagram que se llama whitexicans, que me moría de la risa, que se me hizo justo esta sátira de luego la sociedad mexicana más fresa, que dicen cosas luego, o decimos cosas luego bien pendejas, ¿no? Como muy desapegados de la realidad de la mayoría de la población. Entonces, para mí personalmente, este tema de whitexican, por eso digo, es la parte que me da medio pena de mi realidad, de que sí, a veces caigo en estas cosas de que digo, no, o sea... qué oso que pienso que así es la vida o las cosas que luego hago o digo. Sí, y yo también lo veo como ciertos estereotipos sociales de un sector de la población mexicana. Cañón. Por ejemplo, para hacer este capítulo que como que estamos muertas de la risa y así, yo dije como yo obviamente voy a tener 1,000,000 de momentos y luego me costó un poco de trabajo como asimilar cuáles eran como los que tengo muy marcados y entonces tipo pregunté, ¿no? Como de que le pregunté tipo a mi mamá, a mi mejor amigo, a mis primas, como, a ver, díganme como momentos donde dijeron, se pasó de lanza esta niña de whitexican. Y justo mi mamá me dijo, como es que sí tengo mucho, o sea, como que toda tu persona la tengo presente. No son momentos. Eres tú, sí, es un constante. Sí, mi mejor amigo me dijo lo mismo. Como, bebé, desde que eres fuera hablas con la papa atorada y manejas un Fiat 500. Ya eres whitexican de cajón. Pero me decían como justo estas cosas que veo en whitexican, como que veo que muchos de mi alrededor sí ubican mucho esta página de Instagram. Me decían, ese tipo de momentos tan pendejos, sí no los has tenido. Y dije, bueno. Bueno. Es que aparte, a ver, sí siento que es una línea bien difusa y a mí a veces por eso
el término whitexican me puede hacer ruido, porque siento que hay una parte que sí es como esta parte de... Creo que la línea de no ver el privilegio, hay veces que el whitexicanismo lo puede pasar neta a un punto que sí me quiero ir a sapear a todos y decir como, a ver, güey, espérate. Por ejemplo, neta, luego a mí sí hay un grupo de Facebook de puras mujeres muy famoso que a veces, neta, yo quiero ir a regañar a algunas señoras de cómo manejan ciertos temas. O una que un día puso de que tengo una super oferta, un coche, no me acuerdo qué coche era, pero como un coche Tesla, súper descuento de que 10,000 millones de pesos. Y yo como, güey, estás poniendo eso de que súper descuento en un grupo que ni el 1% de la población en ese grupo, o sea, como que ve tu target, ¿sabes? Entonces, como que en esas cosas a veces sí me quiero sapear a gente, pero sí hay otras cosas, como desde la ropa que usa un whitexican o los lentes o así, que sí digo, como, güey, sí soy. Ajá, pero es que yo sí tengo... O sea, yo medio que sí cambio un poco el fresa del whitexican a veces. Como que pienso, puede ser fresa sin ser pendejo o sin ser tan desubicado y ser empático. Ok, sí. Y el whitexican sí siento, por eso yo lo veía como momentos whitexican, porque sí pienso que es cuando de verdad sí te quieres dar un zape. Sí. Que no mames que acabo de decir esto o que acabo de hacer esto. Y yo creo que es o la no empatía o la no, o sea, porque yo pensando en mis momentos, más que pensar en no fueron empáticos, es como, güey, neta nadie te avisó y intentaste justo hacer una pendejada en un contexto que no tenía nada que ver. Que ni al caso. Sí. ¿Y cuál fue el momento en el que ustedes dijeron como, ok, chances sí soy white la primera vez que les cayó esa realidad. A mí yo sí la tengo súper, súper presente porque me bullearon muchísimo. Cuando salió la película de Nosotros los Nobles, no sé si la recuerdan, en una parte, uno de los protagonistas, el Javi Noble, y si no la han visto, véanla, yo la amo con todo mi ser, esa movie. Y entonces, el Javi Noble era un junior súper desubicado de la vida y se le ocurre un súper negocio que era las gasolineras VIP. Y es como esta sátira del juniorzazo de no mames, gasolineras VIP. Y yo lo vi y como que no entendía el chiste, como que dije, se me hace una super idea. ¿De que por qué no lo lleva a cabo? Ajá, yo como que sí me quedé como, no estoy entendiendo por qué esto es burla, por qué todo el mundo en esa parte de la peli fue como, este pendejo gasolineras VIP. Y yo decía como, idea millonaria, de que jalo que alguien de aquí ponga un gasolineras VIP porque yo sería su clientaza. Y fui súper acusada. ¿De qué? Sí, dije como, chances sí me le estoy volando. Grupo de apoyo para los que quieren gasolineras VIP. Sí, creo que a la fecha lo sostengo. De que ya entendí por qué no sería negocio, pero a mí me encantaría que existiera ese servicio. Sí, literal. Yo no lo tengo tan claro. Creo que para mí fue un poco más como darme cuenta de a veces como que lo necesitaba para ciertos procesos que era de mis papás. O sea, que era como, puta, choqué y yo congelada de, güey, no sé qué hacer. Y eso, o sea, para mí entra un poco en la línea de whitexican en el sentido de decir como, güey, o sea, ¿qué pedo que tienes un coche y manejas un coche y tú no sabes qué pedo más que lo único que hiciste fue gracias a mis papás me lo regalaron y mi única responsabilidad fue manejar y ya no como indagar todo lo relacionado, o sea, como siento que yo mi whitexicanismo lo veo en ciertas cosas que como que cierto proceso para llegar ahí, como que apareció, o sea, no que apareció enfrente de mí, pero sí, como que se me regaló, se me dio, entonces hay ciertas cosas en las que no tomo en cuenta el proceso o no me molesto o no al principio no le daba como el tiempo de decir, güey, voy a checar si tiene seguro mi coche, si no sé qué, o sea, yo era de que choqué, de que el güey diciéndome tiene seguro, yo el seguro existe casi, o sea, como de muchos procesos que son parte de la vida adulta, que yo ya era parte de esos procesos, pero porque estaban sobre la mesa y yo no moví nada para tenerlos, como que ahí lo viví más yo. Sí, yo me identifico mucho con eso. Por ejemplo, ¿vieron el TikTok que se puso muy de moda de las niñas haciéndole la broma a su papá de que les habían cobrado por el aire premium? Sí. Gracias a Dios nunca caí, pero yo hubiera podido caer. Sí, o sea, si me dicen de que te voy a poner aire premium, chance 500 pesos no hubiera pagado, pero 200, cuesta tanto, o deja tu aire premium, de que te voy a poner aire y cuesta tanto, tipo yo hubiera caído. Víctima asegurada, es más, esos TikToks fueron informativos para mí. Literal, y tú, el aire no cuesta. Sí, es que sí. Sí, la neta sí.
Gracias a Dios nunca me intentaron timar. ¿Tú, Karen, tienes una historia de como tuya haciendo whitezican? Sí, y una es reciente, que justo ahí sí dije como o sea, como pensé que ya había pasado cierta faceta de vida que no estaba. Yo normalmente siempre tengo efectivo porque pues, es importante tener efectivo. Y iba a ir a Satélite, iba a agarrar una carretera, que es la carretera de Chamapa, y ya de que llegó, y primero mi tag no pasa, ¿no? Entonces dije, pues ya voy a sacar papelito para que me cobren en la caseta. Llego y empiezo a buscar efectivo y yo como, puta madre, no traigo efectivo. La aplicación de mi tag no servía para ponerle. Y yo dije, güey, a huevo van a aceptar tarjeta de crédito en la caseta. Porque aparte, acto seguido, justo cuando sabía que estaba entrando en esa circunstancia, dije, güey, ya estoy en la carretera, ya no hay un Oxxo, o sea, lo único que me queda es seguir y yo segura de que voy a poder pagar con tarjeta. Pregunto en el grupo de mi familia y todos de que a huevo se puede. De que o sea, de que literal un ciego guiando a otro. De que no tienes pedo, güey. Seguro vas a poder pagar con tarjeta. Entonces yo segura, no sé qué. Llego a la caseta y el güey como, no aceptamos tarjeta. Y yo, joven, y yo, ¿cómo no aceptan tarjeta? Pero lo que sí le dije como, ¿y qué hago? Yo buscando que el joven de la caseta me resolviera y el otro no sé. Y yo como, a ver, o sea, no me puedo echar para atrás. Y le dije, estoy segura que no soy la primera vez a la persona que le pasa esto. O sea, eso sí. Creo que, no sé si la primera que pregunta si hay tarjeta, pero la primera que llega sin efectivo, a fuerzas no era. Sí, a mí me ha pasado. Y le digo de que, ¿y qué han hecho? Y ya, me hice amiga de los polis y hicieron colecta para prestarme efectivo y yo transferirles. Pero sí ahí sí dije como, no mames, porque aparte... Lo que sí sostengo es que no manches, ya deberían de poner pagar tarjeta en las casetas. Está muy fácil, que pongan un clip y nos va a resolver la vida a muchos. Yo también me apoyo. O sea, ahí sí creo que sí. O sea, sí creo que no entiendo por qué no hay. Sí, o sea, pago ya en tarjeta en la caseta. O sea, los que te venden cigarros en la calle ya te aceptan tarjeta, como porque las casetas no. No mames, el otro día hablando de eso, estaba en la Condesa y de que un güey cantando de que, ay, señorita, me da dinero. Y yo como, no, joven, no traigo efectivo. Me sacó el clip. Sí, o sea, literal, real, me sacó el clip. Y yo como, no. O sea, ya tiene que haber clips en las casetas. Ahora sí, grupo de apoyo para que las casetas puedas pagar con tarjeta. Yo creo que es un buen negocio, ¿no? Casetas VIP. ¡Casetas VIP! Sí. Pagas tu suscripción mensual. Casetas VIP, 100%. Casetas VIP, 100%. Sí. Y gasolinera VIP, porque también a veces VIP. Es el mix. A mí me ha pasado llegar así también valiendo chis a la caseta de que chin no pasó el tag y no traigo cash, o llegar de que, bueno, contigo me ha pasado 1000 veces de que casi viviendo nos al límite con, ajá, 100%. A la mitad de la carretera en reservas también me ha pasado 1,000,000 de veces. No, yo me he quedado sin gasolina varias veces. Yo solo una. Yo 2. Pero vivir en la raya al límite. Diario. Sí. O sea, sí, me pasa muchísimo. ¿Y qué sienten ustedes de la gente cuando se echa uno de estos comentarios whitezicans? Como en su grupo social o así, como que se identifican, sienten algo. Yo dependiendo de qué tipo. O sea, si es algo así como estilo, lo de ya acepten tarjeta de crédito o así, me cagaría de risa. Pero, o sea, sí hay veces que siento que el whitezican puede caer en esta parte de cero empatizar en lo absoluto, que siento feo. O sea, que sí es como, date cuenta de la realidad en la que vivimos. Y para mí, sí, una línea bien diferente, o sea, bien importante es, lo que vivo yo es la realidad y no veo hacia otras realidades, o lo que vivo yo es mi realidad, pero sé que existen otras realidades. Como que para mí esa es una línea bien importante y creo que muchas veces el whitezican es como lo que hablaba el otro día con mi hermana de como esta parte de turismo que es como va la gente blanca a ayudar a gente en un contexto, en un país que es como que tiene ciertas necesidades y es como el héroe blanco que llega, o sea, sí siento que hay veces que cuando esa parte te pone como en un nivel de superioridad y ya no ver a las otras personas como humano igual, a mí es donde sí ya pinto mi raya y ni me voy a reír del comentario ni lo voy a celebrar. Cañón. A mí me pasó, por ejemplo, una vez estaba en una reunión y unos niños empezaron a decir de que ya no hay que dar propinas, que porque así es como su huelga o su rebeldía para que los dueños de los restaurantes se dieran cuenta que le están pagando mal
a los meseros y que los meseros entonces, no me acuerdo ni o sea, una plática muy pendeja que yo escuchaba y decía como, ¿por qué todos se están dando cuerda de que sí a huevo, güey? Y ya, se les van a empezar a ir sus meseros, entonces van a tener que subir los sueldos. Yo escuchaba y sí llegó un punto en el que les dije de que están diciendo pura pendejada, de que Sí. ese mesero al que tú te estás chingando, o sea, no te estás chingando al dueño de restaurante, te estás chingando Al mesero. al mesero al que no le estás dando esa propina, porque no se puede dar el lujo muchas veces ese mesero De renunciar. Y esa propina que le estás dando es lo que le está haciendo como salir medio tablas y su sueldo es Sí. bajo, de que no estás siendo revolucionario, no estás cambiando nada, de que de verdad dense cuenta, por favor, desde el privilegio en el que están hablando, que están, o sea, está haciéndolo. Sí. La frase de que tu privilegio no te nuble la empatía. la empatía. Así se me hizo como clarísimo en este ejemplo y tipo Sí. en ese caso, sí me incomodé, me molesté y sí dije algo. O sea, siento que hay unos que dejo pasar más fácil Sí. y otros que no. Porque aparte muy incómodo porque era una reunión en un club. Entonces estaba ahí un mesero escuchando. Ujú. Entonces estuvo más incómodo porque yo decía, no sé. O Sí, sea, me porque acuerdo creo y se que me remueve la panza de que digo, estuvo, o sea, fatal por donde lo quieras ahí ver. entra el punto en el que siento que ellos estaban pensando desde su experiencia de que yo renuncio y ya. Y es como, güey, tú no estás Ujú. contemplando que esa persona, si son los 20 pesos, prefiere esos 20 pesos que nada y hasta podría estar en cierta situación laboral no tan padre y va a seguir ahí por eso. Justo. Sí, cañón. Sí, o sea, yo por eso sí creo que hay como una línea bien delgada dentro del ¿Les whitezicanismo. molesta que, o sea, lo toman como insultos y alguien les dice como, ay, es que son bien frescos o bien whitexicans? Yo el fresa no, de más chiquita la neta un poco sí, como que sea, no me digan eso. Pero la neta ahorita no porque como que yo estoy muy contenta con quien soy. Entonces, cuando me choca que me etiqueten en como Ujú. eres fresa, seguro no tal o tal, o que piensen que fresa es equivalente a pendejo o a justo como sin los pies en la tierra o cosas así. Entonces, fresa no, pero cuando es con esa connotación de que ahí está whitezican, sí me ofende. A mí depende de quién y justo de cómo, o sea, porque hay justo, o sea, como que por algo se asuma algo de mí, ahí sí ya no me gusta, Exacto. pero si de la nada es un chistecín así de ay, qué whitezican, o sea, Ajá, como que porque dices, justo hay partes que sí sé, o sea, sí sé y para mí parte de este proceso ha sido como, güey, reconoce que sí tienes un privilegio ajá. y está bien que lo tengas, pero reconoce que lo tienes y reconoce que has estado en una posición privilegiada en relación a tu país, que eso hace que ya tus problemas o esto de los happy problems no sean válidos. No, simplemente es la realidad que yo vivo, pero también asumo que hay ciertos manejos y decisiones que yo puedo tomar desde mi realidad que no puede ser un consejo global para ciertas personas porque no tienen el mismo privilegio que yo. Exacto. Sí, yo idéntico. Por dos. Por RT. dos, RT, retweet, RT a lo que acaba de decir esta retweet, chica. pero de los grandes. Un día, ok, yo todo ese tema de la verificación y seguros y todo eso, nunca en la vida lo he revisado yo. Entonces un día, y siempre caía en que se pasaba lo de la fecha de verificación y era pagar extra y así. Entonces un día me dice mi papá de que, oye, Jimé, porfa, checa con Samuel, con uno como de la oficina, de que checa con Samuel que cuando tienes que verificar para que verifiquen tu coche. Y yo, sí, papi. Obvio no chequé nada de la verificación porque me tenía quitada de la pena y como yo aparte no pagaba las multas, pues más, o Pues sea, era más, como, sí. pues multan por la, pues yo qué, ¿no? Sí. Y y entonces un día voy súper chuchis así por una amiga en Interlomas. Mis placas eran de Ciudad de México y mi amiga vivía en Interlomas. Entonces te hacen como doble multa si aparte tienes tema de verificación y no es como en tu estado. No sé si es doble multa o te dan como un extrita. Entonces yo iba feliz por la vida y de repente me para un poli y justo yo iba en el teléfono, o sea, todo mal conmigo. Yo iba en el teléfono, me para el poli, aviento el teléfono y le digo, que, ay, hola, oficial. No, le juro no iba en el teléfono. Y me dice que, no, señorita, no sé si iba en el teléfono o no, pero no, o sea, me tengo que llevar su coche porque no está verificado. Bueno, no, ajá, está mal tu engomado. Y yo, no, ¿cómo, oficial? Y me dice, sí. Y dije, bueno, deme 2 segundos. Entonces le marco a mi papá.
Yo, me acaban de parar, que porque me tocaba verificar y no he verificado, no sé qué. Mi papá, obvio ya cagado, me dijo de que fue lo único que te pedí, pues resuélvelo tú. Y me cuelga. Y en eso me entró un sentimiento y empecé a berrear, pero aparte tenía gripa. Entonces me acuerdo perfecto que salían mocos así, pero moco pelado. Y yo, intento. Y me dice el poli súper preocupado de que, señorita, ¿todo bien? Y yo, no, oficial, no, todo bien. Soy una irresponsable. Era mi única responsabilidad y tampoco lo hice. Y entonces lloraba y lloraba. Y el poli de que, ¿qué chingados está pasando? Llamó a su compañerito, los dos de que súper... De que consolándote. Yo, pues, llévese mi coche, póngame mi multa. De que por irresponsable. Y el poli, imagínese lo mal que se sintió. Que literal me escribió en una post-it como una clave. Y me dijo de que, señorita, no, vuelva a sonreír como cuando la paramos. No se angustie, prométame que va a ir ahorita a verificar. Y yo, se lo prometo. Muchísimas gracias, oficial. Y me fui. Dije, no mames, o sea, conté esta historia y todos como que, ¿qué pedo con tu whitezicanismo? Con tu whitezicanismo. Sí. Yo siento que un poco mi whitezicanismo luego se mezcla como entre whitezicanismo y ser distraída. O sea, como que, ¿a qué voy con esto? Que hay ciertas cosas, o sea, yo soy una persona muy distraída y que también whitezicanismo de que esa distracción como que no va a tener ninguna repercusión, ¿no? Sí. O sea, es como, por ejemplo, con las llaves del coche, y digo, no sé si esto está más relacionado con ser distraída que whitezican, creo que sí, pero llegué al estacionamiento del coche a Samara, no sé qué, y llego, voy a Samara, todo, pago el boleto, llego a mi coche, no sé si tiene que ver mucho más con ser distraída. Llego a mi coche y había dejado las llaves del coche encima del coche. O sea, no, literal. Y sí también un poco con whitezican, que poco como que cuidas mis cosas. o sea. Ajá. Siento por eso que es como una mezcla de los dos. Es un mix. O sea, como que soy poco distraída y al poco como un poco de no valorar tanto lo importante que es el coche, puede ser. Y, güey, había dejado las llaves arriba del coche. No. O sea, cualquiera se lo pudo haber llevado. Y yo solo las vi y yo, no mames. Y Ay. las agarré. Y yo, que de esto no se van a enterar mis papás. No van a saber que no cuido mi coche. Estuvo... Premisa, Clau. Y también me enterar. Y también me pasó una vez, estuvo horrible. Iba manejando por la supervía. Y ahora el coche que yo tengo no es de meter la llave, es de que es de sensor. Iba manejando y en eso veo el llavero de que en el retrovisor y yo como, puta madre, ¿qué voy a hacer? De que manejando a 3 por hora y yo como, no mames. Y ya no salieron volando las llaves, pero fue muy fuerte. ¡Qué churro! Sí. Me hubiera muerto. Sí, es una combinación. Me muero. Oye, yo una de las supervía que también tengo que dije, no, me pasé lanza. Una vez estábamos en casa de mi abuela y estaban todos mis primos hablando de las multas de la supervía, ¿no? Ajá. De que qué onda, neta, o sea, como que aprovechan cañón, todo el mundo tenía 1000 multas y yo súper chucha. Les digo de que yo cero, Creo que yo sí manejo de que muy a la velocidad, porque a mí nunca me han multado en la supervía. Y se voltea a mi papá y dice, porque me llegan a mí, no te enteras. Y tú, perdón. Sí, No esa vez me dio manches. muchísima pena. Sí. Y tú, ay, perdón. Yo, ay, no. Pero está cañón como, yo sí, algo que le agradezco a mi papá es que, tipo, mi regla es que las multas las pagaba yo. Es que sí, es lo más loco. Ajá, y sí me hizo paro para entonces ser más consciente de esas cosas. 100%. No, si a mí me hubiera tocado pagar mis multas, no me vuelven a multar, o sea. Sí. Sí, la verdad que sí. Oye, a mí me pasó el otro día, esta también es muy reciente, me pasó de que literal la semana pasada, que aquí mi whitezicanismo sí cayó un poquito en esto que me choca, pero pues ni modo, lo voy a aceptar. Es parte de. De que como sí de ser como súper desubicada de otras realidades. Estaba vendiéndole una clienta que, o sea, en su plantilla, pues hay personas que ganan el salario mínimo, ¿no? Ajá. Entonces ella me empezó, siempre yo les pregunto un poco de cómo es la plantilla para entender un poco qué les ofrezco. Y ya me dijo como sí, o sea, es un perfil muy operativo. Y entonces le digo de que, pues buenísimo, aquí te vamos a armar un paquete de vales. Siempre aprecian muchísimo la parte de los diferentes tipos de vales. Y una cuponera que está buenísima porque tiene descuentos a lugares súper accesibles. Yo así el hype. Ajá. Y me dice, a ver, y le pongo de que los de Grupo Alsea, ¿no? Sí. Literal se cagó de risa en mi cara
que me lo gané. O sea, Sí, sí, sí. se cagó de risa y me dijo, no, mijita, o sea, estás bien desapegada de la realidad, de que esos son tus restaurantes accesibles. Y yo así nada más me cambió de que de estar así a, digo como, me la acabo de volar. O sea, Sí. literal se me cayó la cara de vergüenza y le dije, me la acabo de volar, tienes toda la razón, te pido una disculpa. Y ya después como que ella se sintió mal porque yo creo que vio mi cara de... Sí. Y me dijo como, no, o sea, sí entiendo de dónde vienes, pero como que por favor me dio toda una clase del salario mínimo en Sí. México y le dije, es que sí, Tienes tienes razón. toda la razón. Sí, pero sí me totalmente. sentí mega white chican de los que no me gustan. De los, sí. Sí. Que ahí también creo que lo importante es como hacer esa reflexión. O sea, como Sí. que te cayó la cubetada de agua de decir como, puta, sí es cierto, tengo que ser consciente de eso, pero también es como, pues sí, o sea, chances son restaurantes que desde mi realidad son accesibles. Tengo que pensar en el global, lo analizas, lo procesas y ya la siguiente ya. lo tomas. Exacto. O sea, Sí, porque sí, fue un también siento que aprendizaje. hay ciertas cosas que si no es la realidad que vives, te tienes que topar con ciertas cosas para darte cuenta también que no es la realidad de otros. Y en ese momento creo que es donde ya es el cambio importante. Claro. Pero sí en algún momento tienes que tener como ese choque de decir, empiezo a ver otras realidades y ya empiezo a ser empático con otras realidades, pero también, pues, ¿cómo vas a ser consciente de algo que no es algo que tú vives en el día a día? Cañón. Oye, ahora que lo pienso, no sé si a ti te pasa, que digo, de chiquita no tienes conciencia tanto de estas cosas. A ver si a ti alguna vez te pasó. Pero, por ejemplo, yo de muy chiquita viví 2 años en Playa del Carmen, en donde como que era una escuela que estaba muy mezclado, como las diferentes clases sociales, porque literal era, o sea, había como una escuela. Ajá. Entonces estaba de que súper mezclado. Y como que yo ahí me empecé a dar cuenta, por ejemplo, con Santa Claus o los Reyes, o Sí. tipo las vacaciones o así, que yo decía como, pero desde chiquita empáticamente, entonces a mí ya me daba cosita contar tipo qué me habían traído a mí. Como que si Sí. alguien decía una cosa, yo también decía que a mí está una cosa. Una cosa, ¿no? sí. Pero ahí de chiquita también fue cuando empecé a darme cuenta un poco de estos privilegios y las diferencias que había, porque cuando vivía en Ciudad de México, como que todos Era éramos más muy parejo. similares, entonces no, cero noté estas cosas. Sí, que el tener esa, o sea, esa experiencia de vida te hizo darte cuenta que había otras formas y también respetarlas. Exacto. A mí, ahorita que dices de lo de los viajes, puta, me acuerdo que cuando iba como en sexto de primaria, una de mis mejores amigas, ya estábamos hablando de a dónde te vas a ir de viaje, no sé qué, y creo que yo me iba a ir a Acapulco y ella como de hueva, yo también a Acapulco, no sé qué. Y mamá se volteó como, ¿por qué de hueva? Y la otra, porque no vas a ir a esquiar ni nada así. Y sí, hubo en un momento que después, y ahí encuentro mi whitezicanismo, que era como ciertos viajes, o sea, como que era como, me da pena si voy a hacer, sobre Sí. todo como de puberta, que si hay cierta persona que va a tener como esto exclusivo, no sé qué, hoy en día ya no estoy en esa realidad, pero sí fue un proceso que era como, si me voy a Acapulco, como que lo demerito un poco. Sí. Y si me voy a ir a Estados Unidos, ya no. Ya, ahorita sí es un lugar en el que no estoy, pero sí lo transité de puberta. De más puberta, Sí, sí, cañón. yo también. Oye, y otra anécdota que tengo súper whitezican, como de no entender los contextos, por Ujú. ejemplo, me fui a África y ponte tú que como que a un safari con una amiga mía. Y ponte tú que hay de que hay como stops en los baños y hay gente que vende solamente en esos stops, pero son no estafadores, porque aquí vuelvo a caer en lo de whitezican, Sí. pero, o sea, como viven en un contexto muy pobre, pues de donde puedan Te lo sacarte cobran te van más a caro, sacar, ajá. ¿no? A mí nadie me informó esto. Y entonces ya voy y quería comprar unas pulseritas y entre que no le entendía al cambio, o sea, porque era como, no sé, 500, ni me acuerdo cómo se llama la moneda, pero un chorro en realidad era como poquito. Ajá. Entonces era muy confuso y yo perdí todo mi dinero en ese viaje por no entenderle o sea, Al- entre propinas y al cosas así, peso, yo nunca sí. supe cuánto gasté. Pero bueno, le quería comprar unas pulseritas a la señora y entonces para comunicarnos para la venta de las pulseras, todo de huevos. Perfecto. O sea, me entendió perfecto cuáles quería, como las quería, nada. Le doy el dinero y como que me debía cambio. Ujú. Y pues nada, se hizo pendeja de que ya no hablaba, ya no entendía, ya no se podía comunicar conmigo, ya con el cambio. Y yo fúrica de que me acaban de estafar, no sé qué. Y me dijo como que, mira, pues ve dónde estás. Sí, O sea, sí lo literal. necesitan. Entonces, ni siquiera es que sean como por malos, pues tú pendeja que ahí sí era tu responsabilidad
llevar cambio y dar exacto, como cosas así, porque pues obviamente Ella te iban vio, sí, pues sí. a estafar. Entonces fue un momento whitezican que dije, pues sí, tengo que entender el contexto. Que literal, el contexto siempre El importa. contexto siempre importa. 100%. A mí algo que me ha pasado de whitezican es que luego como ciertas tradiciones mexicanas Ajá. que para mí es como, ay, qué padre el día de, o sea, sí, que siento que es como, ay, qué padre el día de muertos, iba a poner mi altar, no sé qué, me siento whitezican porque siento que es algo que es como, no fue de mi casa, o sea, y que lo siento como, sí, como si de la nada un gringo pusiera el altar de muertos, como que Sí. con esas cosas a veces yo me siento como medio whitezican, como queriendo... 100%. Sí. Yo nunca lo había pensado así. Yo también o sea, tienes razón. Sí, yo nunca he puesto un altar. No, ¿sabes con qué me sentí súper whitezican? ¿Con qué? Con que nunca he probado el atole. Y yo, hay que pedir atole hoy. Nunca he probado el atole y un día, no sé qué estábamos comentando así de que a un extranjero como de, ay, sí, el atole. Y yo calladita. ¿Qué es eso? Ah, ¿ni sabías qué era? No. Sí, sí está whitezican. ¿Y ya lo probaste? No se me antojó. Ya que me explicaron qué era, No, no, a mí se me me antojó encanta el nada. atole. El de guayaba es buenísimo. Sí. No, el de arroz se me con leche. antoja. Y el de cajeta. No, a mí me encanta el Y atole. me sentí un poco así, como algo muy mexicano. Ajá, y yo fue ajá. como, ¿eh? Como fuera de contexto. Ajá. 100%. Y también con Día de Muertos y esas cosas. me Ahorita pasa. que dicen de la festividad, hay varias bandas, bueno, me he encontrado a varias gente que pregunta por el desfile de Día de Muertos en el centro. Y no sé si saben, pero en una película de James Bond Sí. se hizo famoso por eso. Todo el mundo está como, Se lo güey, inventó James. vamos Literal. al desfile del centro de James Bond, de Día de Muertos. No existe. No. Sí, sí, Según sí. yo sí existe. Fue a partir de ahí. Tienen razón. Yo lo empecé a ver hace relativamente poco. Y en TikTok, o sea, nunca he ido. Sí, sí. Qué loco. Oye, No, otra anécdota yo- whitezican sí. es que me asaltaron con mi hermana en el centro y no se crean que fue a mano armada. Literal, las dos pendejas. Mi hermana quería ir a vender su cámara. Se había metido en un broncón y dijo, ya no le puedo pedir dinero a mi papá, ¿qué hago? Y mi papá le había comprado una cámara para su clase de foto y ya había pasado la clase de Ujú. foto. Entonces dijo, ay, pues ya voy a vender la La cámara. cámara. Y como que fue de, pues, ¿dónde la vendemos? Ay, En pues el en el centro. Y entonces ahí vamos las dos al centro. Y afuerita de como un puestito, porque ni siquiera, es como que googleamos de que a ver si ahí vendía. No, nada, más fue como, ¿dónde hay compraventa de cosas en el Ujú. centro? Entonces, estábamos por entrar a como una placita y de repente llegan dos tipos súper carismáticos, los ladrones, la neta, de que, ay, ¿y qué vienen a hacer? No sé qué, porque nos vieron a las dos así, de que, con las bolsas. Ay, mi hermana, ay, es que quiero vender mi cámara. Ah, nosotros te la compramos, tenemos aquí arriba no sé qué. Y mi hermana de que, Perfecto. buenísimo. Y en eso me dicen como, ay, o sea, todo fue muy rápido, voy a sacar mi celular solo para hacer la actuación. Yo estaba como así, ¿no? Ajá. Y me dicen, ay, tu celular no sé qué. Y no sé en qué momento Te lo los dos quitaron. ya tenían mi celular, La la cámara, cámara. el celular de mi hermana y se fugaron. Y las dos como, nos Nos acaban acaban de de robar. robar. Y luego le inventamos a mi papá que nos asaltaron en el tráfico porque no le queríamos confesar que nos habíamos ido al centro. A ver, Y que había sido un robo muy sutil. A ver, déjame checo tu celular. O sea, no Sí. sé en qué momento ya estábamos, de que cámaras él, o sea, no sé qué tenía que ver el celular, pues se roban mi celular. Se robaron el celular. Sí. Ese también fue un momento guay. Sí, es un momento whitezican. A mí otro momento whitezican ha sido como cuando me subo al metro, Ajá. que sí es como, o sea, siento que como si, pues sí, de turista porque no es mi realidad y es como me pongo muy nerviosa en el metro y neta súper perdida, pero al mismo tiempo era como actividad, o sea, mi familia, mis papás era como, güey, nos vamos a ir en metro para que sepas qué onda, que está súper whitezican, ¿sabes? Porque es como al final hay mucha gente que es un medio de transporte de todos Sí. los días y para mí literal llegó a ser de que actividad de fin de semana para ir al centro, vámonos en metro. De que actividad Que- diferente. literal. Actividad extrema con la familia Sinsen. Vamos al metro. Por ejemplo, yo de chiquita moría por subirme a un pecero. O sea, como que veía a los peceros y está whitezican, ¿sabes? Está whitezican Sí. decir como, güey, su sueño es subirse a un pecero y hice que mi Está papá me súper subiera a un whitezican. pecero. Súper Pero whitezican. está muy whitezican. Mi querer hermana también subir, tenía sí. ese sueño y lo cumplió hasta hace muy poquito. Y justo mi cuñado le dijo de que no mames, la whitezican. Literal, que le dijo literal. de que tengo un planazo. Vámonos a no sé dónde. En pecero. Y fue como,
como, ok, pero no mames la whitexican. Y mi hermana de que ya se subió al pecero y le dije, como 100%. estuvo padre, y me dijo que no, que no No. lo recomiendo. Es que sí, 100%. Sí, yo la neta nunca me he subido al metro en Ciudad de México. Yo sí. Y al principio, Ni se me antoja, la neta. yo la neta, para ciertas cosas, sí ya he dicho como, güey, es mucho más fácil para conciertos o así, y ya lo he usado como de manera eficiente. Pero sí, las primeras veces fue como, vamos a turistear Sí, al sí, sí, de metro. que Está este es el durísimo. planazo. Ajá, está súper whitexican. Súper whitexican. Oye, y otra cosa que tengo mega whitexican, que ayer lo hablaba con mi prima porque le conté que íbamos a hacer este episodio. Y le dije, es que a mí no me dieron chance, carajo. O sea, yo, mi cosa más whitexican que deben de saber de mí es que yo de bebé tuve que ir a terapia porque pensaba que mi nana era mi mamá. Sí. Entonces, literal, tuve que ir Sí, está súper whitexican. a que me explicaran como tu mamá, tu hermana, Trini. De Sí. Y dije, no, es que no me dieron un No me fighting dieron chance, o sea, literal. yo nací whitexican. De nacimiento whitexican. Literal. Sí, cañón. Desde la cuna. Desde la cuna, whitexican de desde la nacimiento. cuna. Sí. Yo más o menos, poquito sí, poquito no. Porque vengo de una mamá y whitexican, pero de un papá no whitexican. Entonces Sí. esa fue una mezcla importante. Cañón. O sea, por ejemplo, algo aquí que está cañón, como hay ciertas cosas que asumimos, es una gran anécdota de mi papá que yo no sabía, que un día me contó. Mi papá viene de un contexto de 10 hermanos y pues sí les iba bien económicamente, pero también era un poco al día. Mi mamá eran 3 hermanas, vivían en las lomas, o sea, era otra historia. Y mi papá cuenta de lo que le impactó que tuvieran un refrigerador solo para refrescos. Y Ay. cuenta que cuando fue a casa de mi mamá le impactaba que habría un refri solo para refrescos. Está súper whitexican tener un refri solo para refrescos, ¿sabes? Y son Sí, como sí, muchas sí. cosas de las que luego no te das cuenta porque es como parte de la realidad. Y para mi papá era como, güey, no mames que tienen un refri exclusivamente para eso. Está Sí, muy está cañón. loquísimo. ¿Sabes qué también se me hace súper whitexican que hasta de más grande lo pude notar porque a mí se me hacía como un obvio tener cuarto de juegos? Sí. O sea, yo de Sí, chiquita está era como súper obvio white, sí. de que no tienes casa si no tienes cuarto de juegos. Y ahorita literal. digo como, ah, no mames, ¿no? Sí, está cañón. Pero bueno, yo un poquito como con lo que me quedo de este capítulo o por lo que también se me antojaba hacerlo, son varias cosas. Pues la primera, esto como de no pasa nada quién eres, como que tampoco te Ujú. avergüences de esto que dices, ¿no? De o si los happy problems o cómo hablas o cómo te vistes, como ese tipo de cosas, Ujú. no pasa nada, pero, ajá, como que también me cansa que a veces sea como por eso, como rechazo, como que es Ujú. tu realidad y ya, ni modo, acéptala. Pero la importancia como de sí cuando te caes en cuenta de todas estas cosas, como hacer una reflexión Sí. y si es necesario, un cambio, ¿no? Y también como que, pues sí, cuando caes en estas cositas, por ejemplo, en el ejemplo que di de lo del coche, a mí me sirvió mucho como, pues sí, ser muy agradecida, como con, ok, ya nací en este contexto, ya esta es mi vida, pero estoy muy agradecida Sí. también, ¿no? Sí, como yo creo que es un poco como agradecer el privilegio, no darlo por sentado y Ujú. sí mucho, o sea, porque si estás con gente en un contexto parecido al tuyo, no asumir que también vienen desde el mismo privilegio, o sea, porque Ujú. siento que hay muchas veces que se asume que tú tuviste un contexto, una manera y privilegio hacia donde lo que quieras, de papás presentes, de mayor fluidez económica, como sí, esta parte que a mí me ha pasado mucho con mi mamá, que me ha hecho notar eso, como, güey, a veces tú tienes un hilo de conversación con ciertas personas que no es su realidad y puede ser incómodo tú hablar de ciertas cosas que es como, sí lo puedes hablar porque es parte de tu concepto, dile de tu Contexto. contexto, pero sí como tener ese como pies en la tierra de que cuando estés platicando de algo, entender que no es la realidad para todos. Justo. Y cuando sí, cuando no también, Cuando ¿no? sí, cuando no, 100%. 100%. Y como también atrevernos a como ver estas otras Ujú. realidades que hay, Sí, ¿no? O totalmente. sea, no quedarnos en, bueno, pues yo aquí nací, pues eso es lo Sí, único que me importa, como, no, o sí, sea, como entender. Y en esto que dijiste de los niños que decían lo de los meseros, decir como, güey, si te vas a querer meter, ayudar a cierto grupo social, velo como es el grupo social y no lo veas desde ti, porque si lo ves desde ti, no desde va a cómo lo jalar. resolverías tú,
nunca va a poder ayudar. O sea, ya para cerrar, por ejemplo, en esto, me acuerdo mucho en una clase que tuve en universidad. ¿Cuál, psicología comunitaria? No, la de desarrollo, pobreza y exclusión, Ajá. que hicieron como creo que fue en Chiapas, les dieron lavadoras a mucha gente que vivía en Chiapas. Sí. A los 2 años llegaron y las usaban de muebles, que es como el contexto sí importa, o sea, Obvio. como, y eso está súper whitezican, ¿sabes? De que Súper recolecta para whitezican. darle lavadoras porque qué hueva lavar la ropa, güey. Súper No, whitezican. velo desde el lugar en el que está, o sea, creo que ese es un punto Sí. bien importante. Cañón. O el Anaya ya último. Que Sí, sí, sí. El Anaya que quería dar iPads a personas que no tenían acceso al internet ni a la luz. Ajá, ¿no? literal, Para que literal, literal. estudien. Sí. No tenemos luz ni Ni- internet, pero ajá, gracias, no me va a amigo. servir el Sí. iPad, literal. ¿No? Sí. exacto. Como de verdad sí también tomarte el tiempo de ver diferentes realidades Literal. a la tuya. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con Gracias. nosotros un capítulo más. Porfi, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok como @cotorreosustancial_ y en YouTube y Spotify como Cotorreo Sustancial. Porfa, suscríbanse. Y yo, denle click, a verdad. Sí, sí, sí. Bye. Bye. Corte.